Este mensaje se llama Acusaciones inciertas. A continuación vamos a leer un relato de la Biblia que se encuentra en el Evangelio de Juan y es un relato muy hermoso, lleno de enseñanzas, pero antes me gustaría que pensaras un poco si alguna vez en tu vida te has encontrado con personas que quieren acusarte de algo que ellos mismos hacen, pues esas personas que tienden a querer evidenciar o condenar lo que tú haces o dices y ellas también lo hacen o dicen, o incluso hacen cosas peores, padecen algo llamado hipocresía. Vamos a leer la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11, dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo primero que podemos observar es que ese defecto llamado hipocresía es una característica de aquellas personas que tienden a ver a las demás personas como un objeto, porque realmente en ese momento la vida de aquella mujer ni siquiera les interesaba, sino que para ellos era solamente un objeto para tenderle una trampa a Jesús. O sea, que prácticamente las personas hipócritas no tienen escrúpulos, son capaces de pasar por encima de la vida de otra persona como si fueran una herramienta o un comodín. Así lo refleja este versículo a través de la acción de los escribas y los fariseos que le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús. Desde el punto de vista de la ley judía, el adulterio era un grave delito. Los rabinos decían: un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. El adulterio era pues uno de los 3 pecados más graves y se castigaba con la pena de muerte. Los escribas y fariseos pensaban que con esta situación lograrían poner a Jesús entre la espada y la pared, y realmente era una trampa muy bien elaborada, pues el dilema en el que ellos buscaban poner a Jesús era que en aquellos tiempos el pecado de adulterio era muy grave y la ley judía lo condenaba con la muerte, y si Jesús se negaba a que apedrearan a la mujer, inmediatamente podrían acusar a Jesús de corromper o desobedecer la ley judía, y además acusarle de fomentar un pecado tan grave como lo era el adulterio para ellos. Y por otra parte, si Dios permitía que apedrearan a la mujer, entonces perdería su reputación de piadoso, y así lograrían ponerlo en enemistad con todos los pecadores, además de que de igual manera podrían acusarle ante la ley, porque la misma ley establecía que un judío no podía dictar pena de muerte a nadie. Y aquí podemos ver de una manera tan admirable la sabiduría de Dios, porque ellos creían que Jesús no podría escapar de esa trampa, pero Él le dio la vuelta al juicio, de tal manera que hizo recaer la acusación contra los acusadores. Y para serte sincero, cuando tú eres una persona malintencionada y le tiendes trampas a las personas, siempre por una u otra cosa, aunque en ese momento te resulte, a la larga eres tú quien sale perdiendo y evidenciado, pues en este caso no fue la excepción. Después, en el versículo 6 nos dice: Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Se han sugerido varias explicaciones de lo que Jesús hacía mientras escribía en el suelo. Algunos dicen que posiblemente estaba escribiendo con el dedo solo para ganar tiempo
y que en ese momento se encontraba presentándole la situación a su padre para que el mismo Dios le diera la respuesta perfecta. Algunos otros creen que Jesús lo hizo con la intención de que los fariseos y los escribas le repitieran 2 veces la situación, para ver si así podían darse cuenta del sadismo que encerraba su acusación y sus malas intenciones. Algunos otros lo que sugieren es que Jesús estaba escribiendo en la tierra los pecados de los mismísimos hombres que habían acusado a la mujer. Puede que fuera eso. La palabra griega normal para escribir es grafeín, pero aquí se usa catagrafeín, que puede querer decir redactar un informe contra alguien. Uno de los sentidos de cata es contra. En Job capítulo 13 versículo 26 dice: ¿por qué escribes, o sea, catagrafeín, contra mí amarguras? Puede que Jesús estuviera confrontando a aquellos sádicos autosuficientes con el informe de sus propios pecados. Algunos decían que era tanta la indignación que sentía Jesús de ver la severidad de los hipócritas al querer apedrear a una mujer como si fuera un objeto para salirse con la suya, que le era despreciable tener que mirarles la cara a esos mismos. Además, tener que ver el deseo sádico de las demás personas que estaban ahí de apedrear a la mujer pensando que estaban haciendo justicia, y además ver la cara de la misma mujer llena de miseria e indignación, estrujaron el corazón de Jesús a tal grado que decidió mejor ver el suelo. De la manera que fuera, los fariseos y escribas seguían exigiendo una respuesta, y la tuvieron. Fue esta. Juan capítulo 8 versículo 7 dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Está claro que Jesús no les dijo: no la juzguen, ni condena, ni les hizo ver que estuviera mal el hecho de querer juzgar a la mujer, sino que lo que Jesús demanda y condena es juzgar con hipocresía. Muchas veces las personas siempre tienden a decir: tú no eres quien para juzgarme, nadie puede juzgar a nadie, o solo Dios puede juzgarme. Pues Dios nos muestra que sí se puede juzgar a alguien, pero para poder hacerlo tienes que tener tu Biblia en la mano, o sea, juzgarlo conforme a la Biblia, y también para poder juzgarlo debes de no estar cometiendo el mismo pecado, o sea, que sí te pueden juzgar, pero no un hipócrita, sino un santo, o sea, una persona que está siguiendo los pasos de Dios. Es uno de los primeros principios de Jesús que solo la persona que fuera sin falta podría emitir un juicio sobre las faltas de otros. Mateo capítulo 7 del versículo 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Uno de los peores errores que a veces cometemos nosotros es que queremos sugerir a los demás cosas o niveles que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de intentar buscar. Queremos enseñar a no fumar fumando, a no tomar tomando, a no ser violento golpeando, y esa forma jamás va a dar resultado. Por lo tanto, la misma naturaleza humana es la que nos enseña que nosotros no estamos cualificados para juzgar a alguien, sino que el que puede hacerlo solamente es Dios. Pero si tú eres temeroso de Dios y una persona que diariamente vives buscando la santidad, tienes el juicio suficiente para identificar y señalar algo que se esté haciendo mal. Y obviamente también el hecho de saber que Dios es realmente el único que te puede juzgar deliberadamente no te dé el derecho para usarlo como una excusa para pecar a como se te dé la gana, pues el juicio de Dios por ser santo será mucho más severo que el de cualquier hipócrita. Otro de los principios de Jesús no es que juzgues directamente e hipócritamente, sino que en el momento en el que alguien tropieza, cae o comete un error, nuestra primera reacción debe de ser la compasión. Debemos de buscar la manera de ayudar, de apoyar, de tenderle una mano al caído.
En lugar de querer emitir un juicio a una persona que está malherida por el pecado e intentar terminar de matarlo, lo que debemos de hacer es sentir compasión, tenderle una mano y reintegrarlo, y de esa manera lograremos que esa persona que ha tropezado se recupere y corrija su camino. Ahora puedes darte cuenta en el error que se encuentran muchos de los movimientos de hoy en día, que te piden que no los discriminen, pero ellos discriminan a mismos presidentes queriendo combatir la violencia con violencia, a tus mismos conocidos queriendo que tú seas como ellos, sin pensar ni siquiera un poco en entenderte y ser como tú, o al menos tratar de ponerse en tus zapatos. Yo fui un drogadicto más de 13 años y no hubo un solo día que no estuviera bajo la influencia de alguna sustancia. Sería completamente ilógico que para hablarte de Dios me sentara a darme unos fumes contigo, o que para poder hablarte de Dios te invitara una cerveza o un toque o un gramo, porque si intentara hacerlo de esa manera no lograríamos llegar a ninguna parte, ni tendría sentido. Así igual pasa con las personas que intentan darte un juicio de algo mismo que ellos practican. Por último, Juan capítulo 8 del versículo 8 al 11 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús pone en esas mismas personas la decisión de ser hipócritas o no, y asimismo hoy en día Dios te permite decidir cómo quieres ser y cómo quieres vivir. Al menos en este relato, todos aquellos al darse cuenta que estaban siendo hipócritas, decidieron arrepentirse y retirarse. La pregunta es: ¿tú qué es lo que decides? Vamos a orar. Dios de Abraham, gracias por todo lo que nos enseñas diariamente. Gracias por instruir nuestras vidas, nuestras actitudes y comportamientos. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos enseñes a buscar la santidad y no ser hipócritas, y lejos de querer juzgar a alguien, lo primero que aparezca en nuestros corazones sea compasión y ayuda para todos aquellos que han caído en algún pecado. Alabado y exaltado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones. Bendiciones.